A veces tengo que pedirle coraje al Señor para hablar de cosas que no quisiera hablar, de cosas que uno vive o que otros viven, uno ve. A veces voy a la palabra y llego triste por ciertas cosas que pasan, por las cosas que habla la palabra. No siempre estoy contento. Y este es uno de los relatos que me pone triste en el Evangelio de Marcos. Quiero invitarles a que leamos Marcos 10. Marcos 10. Jesús bendice a los niños. Vamos a leerlos desde la Reina Valera. Dice así, el versículo 13 va a salir en pantalla para los hermanos que nos están mirando. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mientras leía este pasaje también, me acordaba de esta pregunta. Salvemos la familia, esta declaración, salvemos la niñez, salvando la niñez. ¿De qué hay que salvar la niñez? ¿Qué peligro está corriendo la niñez? Una de las preguntas que tenemos que hacernos si queremos saber la respuesta. ¿De quién tenemos que salvar la niñez? Y mientras investigaba un poco sobre las conductas, cómo eran en el primer siglo, ustedes saben que la niñez no es como la conocemos ahora, incluso la que conocemos ahora es bastante distorsionada, pero en el siglo I habían rabinos, por ejemplo, que decían, hay dos desgracias que te pueden ocurrir, hay dos desgracias que le pueden pasar a un ser humano, hay dos desgracias que pueden ocurrir en este mundo. Uno, o la primera, es ser mujer y la segunda es ser un perro. Ese era el pensamiento de muchos judíos, muchos rabinos en la época. La niñez no es como la que conocemos ahora, muchas gracias hermano, no es como la que conocemos ahora, que si bien tenemos más derechos para los niños, tenemos leyes, tenemos instituciones que se encargan de proteger a la niñez, en este primer siglo encontramos ciertas prácticas y una de ellas es una carta que se encontró en el siglo IV después de Cristo y la voy a leer. Es de un esposo, no sabemos el nombre del esposo, la esposa, pero esta carta dice lo siguiente: si acaso das a luz, este esposo que le escribe a su mujer encinta le dice, si acaso das a luz a un niño, déjalo vivir. Si es una niña, arrójala. Y este tipo de frases son muy comunes en el contexto judío y romano del primer siglo. Bueno, antes también nos hablan sobre cómo es valorada la niñez. Tenemos testimonios de los espartanos, lo que hacían, ¿cierto?, con los niños cuando tenían alguna discapacidad, cuando incluso hay evidencia de que a los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, los mataban, los tiraban. Entonces, la niñez era una de las etapas que se marginaba dentro del contexto romano, heleno y judío. Muchos niños no eran queridos por sus padres y los padres tenían la opción de abandonarlos. O en algunos casos, si eran niñas, también los padres las botaban. Incluso había leyes romanas que amparaban el castigo severo hacia los hijos. Ahora, ¿qué pasaba con esos niños en el primer siglo, antes de Cristo, después de Cristo? Bueno, la única alternativa que le quedaba a esos niños era que alguien se encargara de ellos.
¿cierto? Sabemos que los niños no tienen la autonomía que puede tener un adulto. Entonces, ¿quiénes tomaban estos niños en el primer siglo? ¿Quiénes tomaban estos niños en este gobierno romano? Lo hacían personas para prostituirlos, lo hacían personas para esclavizarlos. Entonces, el camino que seguían estos niños que eran abandonados en sus hogares por sus condiciones, porque no se les valoraba en su niñez, era que trabajaban como esclavos, a veces como esclavos sexuales, y otras veces se les mataba. Entonces la expectativa que hoy tenemos de los niños que juegan, que ríen, eso no está en el primer siglo. O sea, los niños tienen que trabajar. No me hablen de que anden jugando, tienen que trabajar, ese es su deber. Y la ley romana indica que si no lo hacen, los padres pueden ser severos en el castigo. Entonces, encontramos también un testimonio de un secretario de un emperador, del emperador Tiberio. Y escribe Suetonio, tranquilo le apodaban, cercano al tiempo de Jesús. Él escribe que estos emperadores tenían ciertas prácticas extrañas. Colectaban niños, llamaban niños para hacerlos esclavos sexuales. Y la gente veía eso en las propiedades, en la esfera pública, veían cómo estos poderosos abusaban de quienes eran más vulnerables. Encontramos también en el libro, en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hay una matanza de niños, ¿cierto? ¿Quién la hizo? Herodes. Encontramos distintas referencias, incluso tenemos el Salmo 137, versículo 9, si me apoyan ahí poniéndolo en pantalla. El Salmo 137, 9 es quizá una de las referencias más crudas que tenemos en los salmos para la infancia. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Otras versiones dicen, bienaventurados, alegres los que tiren tus niños contra la roca. Y quizá eso nos choca más, ese grado de violencia que encontramos en medio de este salmo. Ahora, tampoco podemos ser tan injustos en nuestro juicio hacia las épocas pasadas porque tiene un contexto. En este contexto, ¿cierto? El salmista habla sobre la cultura babilónica, que en la cultura babilónica la costumbre era, cuando se conquistaban otros reinos, otras ciudades, otras culturas, matar a sus niños. ¿Cómo lo hacían? Tomaban a los niños y los estrellaban contra una roca, una gigante roca. Entonces algunos arqueólogos han encontrado evidencia de que estas rocas tenían capas, centímetros de sangre. Imagínense la crueldad, la brutalidad, la crudeza con la que trataban a los niños. Cuando un pueblo conquistaba a otro, se quedaban las mujeres y a los niños para abusar de ellos. Entonces estas prácticas abusivas se dan entre los poderosos. Quien tiene el poder no solamente y autoridad, sino que tiene el poder de vulnerar los derechos del otro. Eso pasa en el primer siglo. Y en este caso el salmista, en el Salmo 130, dice, en este contexto de la ley del talión, que dice, ojo por ojo, diente por diente. Entonces está pidiendo el salmista y dice, bienaventurados aquellos que les hagan pasar o que hagan justicia, ¿cierto? Haciéndoles pasar lo mismo que ustedes nos hicieron pasar a nosotros. Ver a nuestros hijos, ¿cierto? Muertos en esas rocas, ver cómo sacrificaban, ver cómo trataban a sus hijos. Eso pasaba en el primer siglo, y antes de Cristo, después de Cristo. Y la realidad es que hoy tampoco nos diferenciamos mucho. Estuve buscando y hay una estadística que sacó la Universidad Católica en una entrevista a 130 personas
Y ¿sabe lo que decía esta estadística de las 130 personas? Decía que 1 de cada 5 personas ha sufrido vulneración en su niñez. Aquí, por ejemplo, habemos quizás unos 90, pero no deja de ser una estadística chocante que en un grupo de cerca de 100 personas, 1 de cada 5 haya sufrido algún tipo de abuso. Parece algo normal, parece algo que se repite, parece no solamente en las familias, sino que lo vemos en colegios, iglesias, instituciones sociales. Vemos que quien tiene poder, quien tiene una pizca de poder, muchas veces lo mal utiliza al vulnerar los derechos de los niños. Incluso Chile, en este tiempo de pandemia, hemos duplicado las denuncias por abuso infantil. Este 2022 duplicamos las denuncias que habían en el año 2011. Este 2022 creció un 42% las denuncias por abuso infantil. Entonces aquí es donde uno se empieza a cuestionar y a preguntar, y aquí es donde a mí me invade la pena, porque nosotros decimos que somos pro familia, nosotros decimos que salvamos la niñez, nosotros marchamos, incluso nos ponemos de acuerdo y pasamos, ¿cierto?, por Alameda, pasamos por La Moneda, jactándonos que la familia se protege, que la niñez se protege. Con mis hijos no te metas, eso decimos nosotros. Y yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes se consideran pro vida? ¿Puede levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes se consideran pro vida? ¿Cuántos de ustedes conocían esta realidad en Chile, en nuestro Chile? ¿Cuántos de ustedes conocen la cantidad de abuso que se sufre en la niñez? ¿Cuántos de ustedes conocían que este 2022 casi se duplican las denuncias por abuso infantil? ¿Cuántos de ustedes? Lo voy a decir en un lenguaje paulino, ni uno solo. O quizás algunos, pero aquí es donde yo me confronto y me siento con pena. Porque no somos lo que decimos. Decimos que protegemos a la familia. Pero ese es un eslogan bonito, porque para protegerla se verían los resultados en la iglesia, se verían los resultados en la sociedad. Y esos resultados manifiestan el problema que tenemos de ser sal y luz en nuestro contexto chileno. Hay muchas estadísticas, ustedes las pueden buscar en la PDI, pueden meterse a la Protectora de la Infancia, UNICEF, y vamos viendo la triste realidad de la infancia que sufren muchos niños. Ahora, hay muchos peligros. Yo les hice una pregunta y me gustaría que la respondiéramos al final. El tema de hoy es salvemos la niñez. Y la pregunta que yo les hago es, ¿de qué tenemos que salvar a la niñez? ¿De qué la salvamos? En este pasaje que el Señor, ¿cierto?, está enseñando y se acercan los niños. En realidad la palabra en griego que se utiliza es la palabra de los que son sostenidos o los que están en el vientre. Es decir, que en realidad son las madres o en algunos casos los padres los que se acercan a Jesús y le llevan sus niños. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué le llevan los padres a sus hijos a Jesús? ¿Por qué le llevan? ¿Y qué significaba ese bendecir? Probablemente había niños que pasaban alguna dificultad. El Evangelio de Marcos, si usted se pone a revisarlo, a leerlo detenidamente, Jesús sana a muchos niños. No sé si se habían percatado o habían estudiado que Jesús sana a muchos niños en el Evangelio de Marcos. Parece ser que el Evangelio de Marcos ve una necesidad en ese contexto y en la iglesia, y por eso nos habla de esa manera sobre la niñez. Entonces nos dice la palabra que llegaron estos discípulos, ¿cierto? Discípulos no eran evangélicos, pero
Yo creo que probablemente lo eran, porque vienen y le reprochan a estas mujeres y le dicen, ¿cierto?, que alejen a los niños. Esa es la tendencia, que alejen a los niños. ¿Por qué traen a los niños? Si en nuestra sociedad los niños son el escalón más bajo. O sea, Platón, distintos filósofos han dicho que los niños son un cacho. Los niños son salvajes, los niños hay que castigarlos, hay que ser severos. Eso decían los filósofos griegos, eso decía la ley romana. A los niños hay que castigarlos, hay que ser duros con ellos. Entonces, los discípulos se están comportando de acuerdo a la masculinidad de la época. Y la masculinidad de la época no le permite al hombre mostrar cariño frente a los niños. Tiene que distanciarse de los niños. Entonces los discípulos son el contexto social, una representación de la masculinidad de la época. ¿Y Jesús qué hace? Es curioso eso porque Jesús no tiene la masculinidad de la época. Y puede sonar chocante, pero Él transforma la masculinidad de forma que recibe a los niños. Y la NBI que pasa por vulneraciones, viven muchos en el tiempo de Jesús en condiciones muy marginales, precarias, de pobreza, y se le acerca ese tipo de niños a Jesús. Niños probablemente hediondos, niños probablemente con enfermedades, que no tienen buena higiene. Jesús se acerca y los abraza. Jesús les demuestra a los discípulos que para el reino de Dios no hay unos más importantes que otros, sin importar la condición, sin importar de dónde vengan. Y a Jesús le nace un profundo sentimiento, porque dice que Jesús vio a los discípulos y se indignó. Se indignó de lo que hicieron sus discípulos, que era una práctica muy común. Se indigna y les dice: dejen que los niños vengan a mí. Nosotros muchas veces nos complicamos como evangélicos porque los niños hablan muy fuerte, que los niños meten mucha bulla, que los niños se están corriendo, porque pensamos a veces que las distracciones, que los niños son una carga para la iglesia, que impiden poner atención, que nos desconcentran en el culto. Pensamos que los niños, y los relegamos, ¿cierto?, no debiesen estar en el mismo espacio que los adultos. A eso se le conoce como adultocentrismo. Incluso en las mesas, cuando hay cenas familiares, los niños, ¿dónde? En la mesa chica, entre sus pares, decimos nosotros. Y los adultos, como aquellos de esa época, compartimos en un espacio distinto. A los niños tenemos que hacerlos callar acá en la iglesia. A los niños tenemos que llamar la atención si vienen corriendo. Entonces, lo que para nosotros parece ser un problema, para Jesús parece ser algo bien sencillo. Va y los abraza y los bendice. Qué chocante debiese ser para Jesús vernos a nosotros. Y se lo digo con mucha pena y con mucha honestidad. Qué indignante debe ser para Jesús vernos a nosotros, la forma en que tratamos muchas veces a los niños, la forma en que formamos a nuestros niños. Ya en el taller pasado, en el congreso, estábamos conversando que los padres deben preocuparse por el crecimiento biológico, ¿cierto?, y por el desarrollo físico, social, espiritual, psicológico de sus hijos. Pero aquí no solamente somos padres, aquí no solamente hay padres,
aquí tenemos tíos, aquí tenemos abuelos, aquí tenemos varones y mujeres, ¿cierto? Que muchas veces nuestra idea de masculinidad, el distanciarnos de los niños, ¿cierto?, nos genera problemas. Incluso los problemas muchas veces los ocultamos cuando vemos una situación de abuso en nuestra casa. Muchas de las críticas que se hacían o que hacían las nuevas generaciones a sus familias eran que no le creían en un contexto de abuso, que no se sentían acompañados. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se descuidó la infancia en nuestra familia? Incluso nosotros tenemos un fenómeno bien extraño dentro de nuestra tradición evangélica, porque decimos que cuidamos a la familia, pero a la vez muchos de los hijos después se molestan y dicen es que no hay tiempo para nosotros. Es que no hay tiempo, mi papá no juega conmigo, mi papá no me conversa, no tenemos tema de conversación con mi mamá, con mi papá. Vemos distintas realidades. Y hay ciertos peligros de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Uno de esos peligros son las relaciones, cuando tenemos a los más pequeños. Los más pequeños son los nativos, se les dice los nativos de la virtualidad. Cosas que probablemente muchos de los que están acá desconocen porque se criaron con libros, se criaron con cierto tipo de juegos, pero las nuevas generaciones nacieron con la era digital, con la era virtual. Y muchos no logran tener relaciones profundas. Uno de los problemas de la generación de los niños de ahora es que les cuesta sociabilizar. Y les va a costar más a medida que se sigan metiendo en la virtualidad. Porque muchas veces no ponemos las barreras, no hay un acompañamiento, no hay una supervisión de los mayores. Pueden ser padres, tíos, los que estén a cargo, abuelos incluso. Y resulta que estos niños crecen con estas carencias en la virtualidad, en la era, porque pierden su relación más íntima, más nuclear, ¿cierto?, que en la familia. Incluso de la misma familia. A veces, cuando hay abusos, se encubren. Lo conversaba con una psicóloga del hogar de niñas. ¿Cómo se repiten estos patrones? Ella me decía que muchas veces puede haber un abusador en una familia y el problema queda ahí. No lo conversemos porque puede ser un escándalo y a la siguiente generación se vuelve a repetir. ¿Y sabe qué? Se calla la familia, no se trata el problema y a la siguiente generación vuelve a salir. Se vuelven a repetir estos patrones porque no los vamos trabajando. Hay distintos problemas en nuestra familia. El tiempo con los niños, ¿cierto? Pero además hay ciertas ideologías. No solamente hablamos de los movimientos LGTB, pueden ser otro tipo de ideologías. Estos guetos que se forman en la calle incluso. En Chile ha sido el boom, por ejemplo, de la música trap o de la música urbana. Ustedes la han escuchado, conocen, me imagino que han escuchado por lo menos las noticias de un tal Pailita, que se me van los nombres, disculpen, no lo escucho, pero Marcianeque. Mire todos estos referentes que tienen ahora los niños. Toda esta narcocultura de chicos que aparecen cantando, que hablan en un lenguaje misógino, que sacan sus armas en los videos, y esos son los modelos de nuestros niños. Y a veces los papás se ríen porque baila reggaetón, a veces los papás se ríen, que encuentran chistoso que esté metido en TikTok. Estamos en una época súper sexualizada. Se habla que hoy en día los niños están hipersexualizados. En su tiempo, las mujeres, por ejemplo, me imagino que se maquillaban cumpliendo la mayoría de edad, no sé, ¿me confirman? O no se maquillan, ¿no? Pero los niños de ahora a los 6 años se están maquillando. Entonces,
Se me secó la garganta. Entonces vivimos en una época súper sexualizada. Y esas también son parte de las ideologías que están amenazando la niñez. Esas también son parte. Vivimos también con el problema del crecimiento y desarrollo. Generalmente las comunas, los sectores más vulnerables, tienen más dificultades con el desarrollo de sus hijos. No solamente estoy hablando de alimentación, sino que con habilidades blandas. Los niños, por la virtualidad, por esta necesidad de compartir con otros que nos está dando, tampoco genera un aprendizaje de las habilidades blandas que se desarrollan en la niñez. Y entonces uno se va preguntando, ¿de qué tenemos que salvar a la niñez? ¿De qué tenemos que salvar a la niñez, hermano? ¿De qué hay que salvar a los niños? Nosotros pensamos muchas veces solamente de la ideología. Pero ¿sabe por qué estaba tan triste? Porque muchas veces tenemos que salvar a la niñez de nuestra familia, nuestra propia familia, nosotros mismos. A veces los mismos padres son el peligro de sus hijos. Es cosa de, no sé si han participado del hogar de niñas, uno va viendo distintas realidades. A veces los niños son tratados como un objeto. Incluso me acuerdo una vez, no recuerdo en qué contexto, una madre fue al hogar de niñas porque su hija se portó mal y preguntó si la podía dejar ahí. Imagínese la crueldad con la que tratamos a los niños. Encontramos distintos testimonios de filósofos, ¿cierto?, que hablaban sobre castigar a los niños. Platón decía que los niños tienen que ser azotados porque son salvajes, no son confiables y todavía no tienen el razonamiento que tenemos nosotros, los hombres. A veces nuestra masculinidad es tóxica. A veces incluso la feminidad también es tóxica. Pero nosotros no podemos salvar a nadie. Muchas veces nosotros originamos esos problemas. Y me acuerdo de un tal Korsak, un judío que, ya lo he compartido otras veces, en el periodo, ¿cierto?, del Holocausto, él se dedicó a trabajar con niños. Él tenía orfanatos. Incluso los orfanatos que él tuvo son pioneros en educación. Hoy en día siguen siendo. Pero poco se habla de la vida de Korsak. Y resulta que Korsak tenía un orfanato de judíos y en ese tiempo, ¿cierto?, lo estaban llevando a los campos de concentración para asesinarlos. Y resulta que a Korsak le dieron el brillante consejo y le dijeron, porque venían al orfanato, ¿sabes qué, Korsak? Como pinta la cosa, es probable que estos niños mueran. Pero tú te puedes salvar. Si tú abandonas a estos niños, tú te puedes salvar. Pero los niños déjalos, ya están perdidos. Eso le estaban diciendo a Korsak. ¿Sabe lo que hizo Korsak? Korsak le respondió, si yo me voy, si dejo a estos niños solos, cada uno va a empezar a huir y a escapar por su propio lado. Pero si yo me quedo con ellos, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a sufrir juntos. Y ellos van a tener con quién llorar. Ellos van a tener quien les acompañe en la muerte. Y es que en las grandes tragedias también se demuestra de qué estamos hechos. Se demuestran nuestras convicciones. Y la pena que yo les transmito es que la forma de salvar a los niños es primero que el Señor haga una obra en nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie. Es más, nosotros le traemos muchos problemas a las nuevas generaciones. Le estamos heredando muchos problemas. Estamos dejando muchos temas sin resolver.
Pero me impacta este Jesús que va a los niños, los abraza y los bendice. ¿De qué forma podemos bendecir la niñez en un periodo donde se siguen abusando a los niños? Donde se siguen haciendo sacrificios. No como la cultura babilónica, pero se siguen sacrificando infancia. ¿Le parece triste? ¿Todavía quiere levantar la mano como un provida? Muchas veces, y lo digo con respeto, nuestra hipocresía es tan grande, hermanos, que cuando yo estudiaba y leí este pasaje decía: Señor, necesito ser transformado. Señor, necesito que mis relaciones con mis sobrinos cambien. Señor, yo no quiero ser como estos discípulos que alejan a los niños. La forma de salvar a los niños es llevarlos a Jesús. Jesús sigue recibiendo la niñez hoy día. Sigue bendiciendo a los niños. Incluso la forma de hacer culto, nosotros también podemos rebajarnos al nivel de los niños, para que ellos también aprendan. No somos más por ser adultos, pero sí Jesús nos pone este ejemplo. Delante de Él todos tenemos la misma dignidad. Los niños no necesitan azote. Lo que necesitan esos niños, ¿saben lo que es? A ese Jesús que va, los abraza y los bendice. Eso necesitan los niños de hoy. Eso necesitaron los niños del primer siglo. Lo que necesitamos nosotros es cambiar nuestra forma de vivir la masculinidad, alejada los hombres, ¿cierto?, de los niños, distantes. Comencemos por cosas pequeñas también, saludando a los niños de esta iglesia, promoviendo, ¿cierto?, una cultura de prevención. ¿Cuántas iglesias tienen un protocolo de prevención de abuso infantil? Tenemos que meternos, incluso como iglesia, como ministerio de misiones. Nosotros estamos orando y reuniéndonos para un proyecto de guardería. ¿Y sabe qué es lo que da pena? Es que si el Señor no nos transforma, no vamos a estar capacitados para hacer una guardería. Si esos niños no tienen modelos sanos dentro de la iglesia, la verdad es que no estoy seguro del daño que podemos causar. Y por un lado también me alegro de que podamos visibilizar, de que podamos conversar estas cosas. Porque muchas veces se ignoran estos temas en nuestras familias. Probablemente muchos de ustedes hayan sufrido algún tipo de abuso, según las estadísticas que tenemos. Pero eso también puede cambiar para otros niños. Como iglesia estamos pensando en hacer una guardería y queremos orar por ella, pero también necesitamos mujeres transformadas, varones transformados que sean como Jesús. La niñez no es para alejarla, la niñez es para bendecirla. Oremos, hermanos, les pido que puedan ponerse de pie. Y vamos a orar. No le voy a pedir orar por algo general. Le voy a pedir que ore por sus niños, por sus sobrinos. En su vecindario hay niños. En su edificio hay niños. En su familia hay niños. En esta iglesia hay niños. Y sabe que tenemos una deuda gigante con la niñez. Tenemos una deuda gigante con la niñez. Para que sigan aumentando estos casos, es porque algo no estamos haciendo bien nosotros. Y antes de ir a marchar allí por el centro, ¿cierto?, cerca de la Moneda, yo creo que primero tenemos que trabajar también en nuestras casas, transformándonos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la palabra. Hermanos míos, oremos mientras cantamos en esta alabanza, y quiero pedirle que cierren sus ojos.
que cierren sus ojos. Y si alguno está viviendo un momento complicado, si alguno conoce de algún abuso, también le quiero pedir que pueda levantar su mano para orar. Vamos a orar por la familia, para que la niñez sea salvada de nuestras familias con patrones pecaminosos. Como cantábamos hace un rato, para que el Señor rompa esas cadenas, para que el Señor rompa esas ataduras, para que el Señor rompa esos patrones de pecados, para que el Señor transforme a los hombres y mujeres a cargo de esos niños. Le invito, pueden cerrar sus ojos. Estamos orando por nuestras familias. Estamos orando por los niños de escuela dominical, por nuestros sobrinos, por nuestros hijos, aunque estén grandes, porque hemos ido tomando conciencia de los abusos que muchas veces cometemos como familia, que la sociedad comete en nosotros. Y que esta tristeza, como dice Pablo, genere un arrepentimiento de vida. No como el mundo, que la tristeza lleva a la muerte, sino que la tristeza que produce Cristo cuando nos habla, nos lleva a un arrepentimiento de vida, a nuevas relaciones transformadas, a una niñez transformada, a padres transformados. Que Él vaya sanando las heridas de la infancia, no minimizándolas, porque sabemos que tener niños pequeños no es sinónimo de tener problemas pequeños. Para que atendamos en nuestra casa esos grandes problemas. Señor amado, te presentamos a nuestras familias, Señor, y te pedimos perdón a ti, Señor, porque muchas veces te indignamos con la forma en que alejamos a los niños. Muchas veces te indignamos con nuestro maltrato, nuestros reproches hacia los niños. Pero ¿cómo desconocer, Señor? ¿Cómo desconocer a la maravillosa persona de Jesús, que abrazó a esos niños? Abrazó a esos niños probablemente vulnerados. Abrazó a esos niños probablemente con alguna enfermedad. Abrazó a esos niños con carencias probablemente. ¿Cómo tú abrazaste a esos niños y le diste la bendición, Señor, de tu presencia, de tu reino? Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice la infancia, bendice nuestra iglesia, por favor, Señor, transformándonos a nosotros, Señor, para que estos niños crezcan con un abrazo de Jesús, un abrazo que los transforme, un abrazo que quite todas esas carencias, un abrazo que sane las dolencias del pasado. Señor, grande es nuestra deuda, pero sabemos que delante de ti, Señor, tú has pagado esas deudas. Y tú has dicho que para recibir el reino de Dios hay que ser como un niño. Hay que ser dependiente, como esos niños que alguien los llevaba delante de ti, porque por sus propios pies no podían llegar. Esos niños que necesitaban que alguien los cargara. Señor amado, te pido por la iglesia, por aquellos, Señor, que aún no te han conocido y no se pueden por ellos mismos, para que sean como esos niños cargados hacia ti y tú los puedas sostener en sus brazos. Te pido por aquellos que te van a recibir, Señor, o que sienten en su corazón el ser como niños en este instante, para acercarse a ti y recibir el Evangelio. Padre amado, tú lo transformas todo. En ti todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Ya lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Tú ya no te acuerdas de nuestro pecado. Señor amado, te pido por la iglesia presente, para una renovación contigo,
para que renovemos nuestra relación contigo, Señor. Los que estaban alejados, que se acerquen como esos niños. Los que estaban perdidos, ya tienen un lugar en ti, Señor. Los que no recibieron cariño, sabemos que tienen tu abrazo. Señor amado, rogamos por los hombres y mujeres de esta iglesia para que tengan un verdadero encuentro contigo, para que como hijos tuyos, Señor, no nos apartemos de tus brazos y recibamos tu abrazo en esta canción, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.